junto al profesor de Ingeniería Estructural de la Universidad Católica, Matías Huber, quien está ya con nosotros para consultar. Matías, ¿cómo estás? Gracias por estar en esta jornada con nosotros acá. Lo que decía hace un rato el ministro de Obras Públicas, efectivamente en otros países un terremoto de esta magnitud genera daños increíbles. ¿Qué pasa con lo que se ha construido, con la respuesta, con las casas de madera, como nos decía Gonzalo allá? ¿Resiste de mejor manera Chile? Bueno, efectivamente hay dos aspectos. El primer aspecto es cómo se mueve el suelo. Una magnitud grande no necesariamente implica que el suelo se mueva de una cierta manera muy intensa. La magnitud tiene que ver con la energía disipada en la zona de ruptura y luego ese movimiento tiene que llegar a la superficie. Por lo tanto, una magnitud 7.6 de un terremoto como este es diferente a una magnitud 7.6 en otro lugar, por ejemplo, como en Italia o como en Haití. Depende de la profundidad también. Depende de la profundidad, exactamente. Por lo tanto, para ver la severidad realmente del terremoto, lo que se necesita son las mediciones superficiales del terreno. Y esas mediciones todavía yo no las he visto, digamos. El Centro Sismológico Nacional tiene instrumentos donde hace esas mediciones y ahí es donde uno como ingeniero estructural, digamos, sísmico, ve la real fuerza del movimiento del suelo, digamos. ¿Y por qué, lo que ha sido una de las grandes dudas, por qué resisten estas casas de madera de manera muy bien? Veíamos que ahí la que se cayó fue producto del derrumbe, pero no esta obra nueva, además, de la Ruta 5, en la cual, como decía el ministro también, cede el terreno y con esto entonces se termina de quebrar, separar, dividir la parte de la carretera y genera estas grietas y este deslizamiento de tierra. Claro, las casas de madera son bastante buenas sísmicamente, digamos, son conocidas, digamos, y son bastante flexibles. Por lo tanto, esa flexibilidad permite que la casa se deforme, se pueda moverse y sin producirse daños, digamos. Por lo tanto, las casas de madera son unas casas que tienen poca vulnerabilidad sísmica. Por lo tanto, no me extraña el desempeño que tuvieron las casas en el sur. Tal vez debiéramos construir más en madera, digamos. Bueno, hay unos esfuerzos, digamos, la gente que produce madera, digamos, quiere introducir más el uso de la madera. En Estados Unidos, en Canadá se ocupa muchísimo la madera, en Chile la madera es un uso que se ocupa relativamente poco, pero la madera es un material muy noble sísmicamente, digamos, tiene quizás otras dificultades, digamos, pero el tema sísmico es un material muy bueno. Claro, incluso este año revisaba algunas experiencias de viviendas sociales también que se están comenzando a construir en madera. Ahora, respecto a lo que preguntaba Carola, la carretera, ahí hay un tema en una carretera relativamente nueva, tiene menos de un año, todavía no lo había recibido la autoridad desde el punto de vista técnico. ¿Es posible, tras un terremoto de estas características, que carreteras antiguas sigan bien y esta otra esté partida en dos? Bueno, el problema de las carreteras tiene que ver principalmente con los rellenos y con las características del suelo de los distintos lugares, digamos. O sea, cuando una carretera es larga, digamos, tiene distintos tipos de terreno que atraviesa y hay zonas, no sé, hay humedales, hay materiales más débiles como relleno, digamos, y al rellenar sobre un material relativamente a un suelo de mala calidad, digamos, eso obviamente queda vulnerable, digamos, a un efecto sísmico. Por lo tanto, en este tema de la carretera que estaban mostrando, no tengo claro si es un problema de relleno o el suelo bajo ese relleno es muy malo, digamos, hacia abajo. Entonces la pregunta es cuánto... Pero ahí el error es el relleno, como estábamos conversando, porque supuestamente hay un lago ahí al lado, o la elección de la vía por donde se lleva a cabo el camino, que también puede ser cuando hablamos de construcciones o de cuando se eligen los emplazamientos, no siempre tomamos las mejores decisiones. No siempre se puede tomar las decisiones, porque uno puede decir, ok, podemos reforzar el terreno superficial, pero resulta que 10 metros más abajo está el problema del terreno, digamos. Por lo tanto, en esas ocasiones es mejor tirar la vía por otro lado. O uno podría también pensar, no, en realidad tiremos la vía por acá, si hay un terremoto de estas características se daña, la reparamos en un par de días, digamos, y quizás puede ser la solución más económica, digamos. No necesariamente la mejor solución es tirar la vía por otro lado, digamos, puede tener un costo mucho mayor, digamos. Ahora, construir junto a un lago necesita, de todas maneras, de un mejor asentamiento, o sea, una mejor contención ahí, ¿no? Por tanto, por supuesto, un mejoramiento de suelo, digamos. Es lo que se hace cuando hay suelos relativamente malos, se hace un mejoramiento de suelo, hay que hacer una sobreexcavación, hay que poner un relleno compactado, colocar una grava. Es necesario hacer esos mejoramientos. Cuando hablábamos de las casas y de la nobleza de la madera, muchos dudamos, cuando recién se supo la noticia, que las casas de palafito resistieran bien. ¿Cuál es la mecánica que se usa ahí? Porque si uno lo piensa, está sobre estos pilares en los cuales se asientan estas casas en un terreno que muchas veces no es el más firme, por algo están puestos sobre palafitos, porque puede llegar el mar en esa zona. Lo que pasa, por ejemplo, con las casas de adobe o de albañilería es que cualquier movimiento relativo entre dos partes genera grietas al tiro. ¿Ya? La madera no le ocurre eso, por lo tanto se puede deformar bastante y la madera es muy flexible. Uno se para arriba de un tablón, es muy flexible y al generar un desplazamiento o doblarlo no se generan fisuras. Por lo tanto... Pero cuando el terreno en el cual está puesta esta estructura de madera, que entendemos es muy flexible y es muy fácil entonces que se puede adaptar a un movimiento, pero no está sobre el piso, está sobre
pilares, además de distinta altura, porque el palafito por algo está hecho así, ¿verdad? Sobre un terreno que muchas veces puede llegar a ser o algo más débil o que tiene que estar resistiendo la llegada de agua. Claro, pero al estar sobre los palafitos la casa es aún más flexible, por lo tanto se mueve, digamos, con el movimiento del suelo y eso no necesariamente implica que la casa se va a dañar. Ya, le permite bailar, digamos. Exactamente, la casa baila. Si la casa fuera una casa de adobe sobre esos palafitos, por supuesto que el resultado sería completamente diferente, digamos. Una última pregunta respecto de lo que veíamos recién, construcciones en ladera, que es algo que vemos con cierta frecuencia en nuestro país, en sectores de costa fundamentalmente. ¿Cómo construir bien en esos lugares? Las construcciones en laderas son más vulnerables y porque el suelo de la ladera tiene problemas, digamos, de derrumbe, por lo tanto, cualquier construcción en una ladera siempre va a ser más vulnerable que una construcción en un terreno plano, digamos. Siempre existe problemas de deslizamiento, o sea, si hubiese llovido, digamos, no sé si había llovido los días anteriores en esta zona, pero con lluvia, digamos, el suelo húmedo es mucho más factible después de un... ¿Y ahí no basta un muro de contención? Es necesario un muro de contención, pero los muros de contención son caros, digamos. Un muro de contención, depende de la ladera, digamos, es una solución bien cara, digamos. Muy bien, Matías Huber, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Y vamos a